sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedirle por favor a Yamile si me puede prender la luz allá. Gracias. Sí, para que no tenga. Esa creo que no, porque va. ¿Estamos bien así o prefieren que todo el salón esté prendido? ¿Estamos bien? Bien, buenos días para todos. Y de verdad que gusto reencontrarnos en este caminar que teníamos medio avanzado antes de la pandemia. Y bueno, voy a también agradecer todo el esfuerzo que han hecho, no solamente desde el punto de vista educativo, sino ese interés constante de que sus hijos no pierdan esta continuidad de formación que implica recibir la Eucaristía. Porque la oportunidad de perder la Eucaristía, ya vamos a hablar de eso en su momento, pero creo que la pandemia nos ha hecho pensar en muchas cosas que a veces las teníamos por dadas y ahora nos damos cuenta de que no. Y vamos a contextualizar en este día, en esta mañana. Yo estaba allá atrás mientras la madre Josefina guiaba el cuarto de hora. Mi manera de orarle a Dios siempre es en estos momentos decirle: Señor, coloque en mi boca las palabras que debemos escuchar. Y fíjense que me estoy incorporando en la plegaria. O sea, no es que yo deba decirle, sino que debamos escuchar. Como se los decía en otras oportunidades, yo no vine aquí a enseñarles nada porque yo también estoy caminando con ustedes. Yo lo que sí vine, a mí me encantan los momentos donde podamos hablar con Dios, porque los momentos donde podamos hablar con Dios son momentos verdaderamente que nos sorprenden, son impredecibles. Si vamos a hacer como un preámbulo, quiero precisar algunas cosas, porque a veces nuestra emocionalidad puede estar muy movida y estamos, como se dice en el argot coloquial, a flor de piel. Vamos a tratar de olvidarnos de problemas que tengan que ver o con colegio, o con la casa, o con la economía, con el país. Vamos a dedicarle un tiempo a Dios, que creo que necesita ser escuchado, porque bastante que Él nos escucha. O sea, nosotros le hemos clamado a Dios, ya vamos a tener un año, de donde un día, recuerdo claramente, si la mente no me falla, fue un 13 de marzo, un viernes, estábamos aquí en el colegio, y lo que parecía tan distante por allá por Asia, nos llegó. Y sorpresivamente nos dijeron: recojan que nos tenemos que ir. Y muchos tomaron precauciones y recogieron todo, otros recogieron a media porque pensaban que el lunes vendrían o dentro de un mes, y resulta ser que íbamos a tener un año. Eso quiere decir, rescatando un poquito lo que nos enseña el Señor, que para Dios un día pueden ser 1000 años y que también nuestros pensamientos no son los de Él, y que a esto tenemos que sacarle un aprendizaje y un provecho. Además, también les quiero precisar el por qué estamos haciendo una grabación. Ustedes saben que las misas también se han transmitido en vivo desde la capilla. Esto no se está transmitiendo en vivo, pero la idea también es que lo podamos tener como un tesoro pastoral, donde podamos inclusive llevar la palabra de Dios a donde haga falta que llegue. Cuando Carmencita y la madre Josefina, a quien gentilmente le agradezco la oportunidad de estar acá, me plantearon la posibilidad de estar acá el domingo, no era fácil porque las dinámicas han cambiado mucho desde el punto de vista laboral también, pero a Dios siempre hay que sacarle un tiempo, porque es bastante tiempo que nos da a nosotros. Y el tema era: ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos después de tanto tiempo? O sea, ¿dónde nos ubicamos? ¿En qué contexto? Porque aquí no clavan los cronogramas. Es que nos quedamos en los sacramentos, bueno, ahora tocan los mandamientos. No, ya basta de leyes. O sea, ya yo estoy muy claro con las leyes. Bueno, vamos entonces a hablar yo le echaba broma, yo no quiero hablar más de fotógrafos, porque mis últimas 4 charlas siempre terminaban con un fotógrafo distinto. Aprendí más de fotografía que de Dios, entonces no quiero más fotógrafos tampoco. Entonces, recordé una frase que la madre Flora, aprovechando que está acá presente, ella generalmente nos ayuda mucho a reflexionar en eso, y es a respondernos la pregunta: ¿dónde está Dios? Ella siempre nos dice: ¿dónde está Dios en toda esta historia? Me gusta esa frase porque
con el permiso de ustedes, me voy a bajar el tapabocas, ustedes no lo vayan a hacer porque es que hablar así es asfixiante. Ubicar a Dios en toda esta historia es muy complicado, porque generalmente hemos entendido que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo sabe, que Dios bajo su omnipotencia, omnipresencia, su sabiduría infinita, no hay nada que ocurra en el mundo sin que Él no tenga el control en cierta forma, ¿no? Entonces, ¿por qué esto se ha dilatado tanto? ¿Y por qué también hemos visto, porque hay que decirlo, si me permiten ese inciso, tantos desatinos políticos que no flexibilizan, que caminan hacia adelante, que caminan hacia atrás, que controlan la sociedad, que ahora sí pueden salir, que ahora no pueden salir, que si cerramos las iglesias, que si no cerramos las iglesias, que ya nos estamos acostumbrando a vivir sin iglesias, lo cual ciertamente también para mí es un motivo de alarma. Y dentro de esa línea también nos hemos conseguido, he escuchado sacerdotes decir, dentro del contexto de la fe, lo último que debió cerrar fueron las iglesias, porque entonces ahí queda determinado que nuestra fe en cierta forma está guiada primero por la ciencia y la razón, pero también está la responsabilidad social. Es muy complicado. Ubicar esto en un contexto es muy complicado. De hecho, inclusive ayer, escuchaba una charla, se la compartí a Carmencita, de un sacerdote, porque le hacían la pregunta si esto era un castigo de Dios. Y él lo aclara muy bien, desde el punto de vista de que si bien es cierto, Dios tiene el poder de controlar todo, Dios le dio libertad al hombre. Y muchas de las cosas que hoy vivimos, no solamente desde el punto de vista de pandemia, y algunas tienen que ver inclusive con situaciones naturales. O sea, yo no me imagino a Dios un día levantándose y diciendo, vamos a hacer un terremoto, entonces mueve una palanca y el planeta Tierra, o sea, sino que inclusive la misma naturaleza tiene sus ciclos y sus procesos. Entonces, es verdad que Dios tiene el poder de todo, pero el mayor poder que tiene Dios es que nos dio libertad. Y vivir con esa libertad nos da a entender claramente por qué es que el hombre tiene que reconocerse que sin el acompañamiento de Dios y sin su sabiduría, nosotros no podemos decir quién vive, quién no vive, inclusive adueñarnos de la justicia desde el punto de vista de interés, porque somos seres imperfectos que nos manejamos con las emociones. Entonces, esta pregunta cabe perfectamente: ¿dónde está Dios? Y es lo que hoy vamos a tratar con su ayuda de responder. No va a ser fácil, pero también quiero que por favor se queden con 4 imágenes que no están allí al azar, que lo vamos a ver más adelante. Solamente les voy a hablar de los títulos de estas imágenes. No sé si alguno se atreva a decirme qué escena o qué momento de la vida de Jesucristo, su vida humana, en el caminar de nuestra historia, representa cada una de ellas. Por ejemplo, esta imagen que está acá primera, ¿a quiénes recordará? Tenemos un hombre subido a un árbol y Jesús mirando hacia arriba. A ver, allá. Muy bien, gracias, Yamile. Ese es Zaqueo. Ya vamos a conocer su historia. El segundo elemento que está acá es Jesús, pero yo quiero que se queden en la imagen. Pareciera, si Dios me permite esta expresión tan coloquial, que es Jesús tratando como de convencer a alguien. O sea, es como que alguien está como muy o decepcionado o frustrado, o no era lo que yo esperaba, y Jesús ahí viéndolo con una mirada de amor, no de juzgarlo. ¿Qué imagen nos recordará eso? Eso también está en uno de los evangelios, si no me equivoco, el evangelio de San Lucas. Esta es la imagen, a ver, Yamile, sin pena, tranquila. ¿Fue hijo pródigo o Bartimeo? No, Jesús y el joven rico. Esas dos que plantean también son importantes porque tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero este sería Jesús como el joven rico, ya vamos a conocer su historia. La tercera de estas imágenes, yo creo que un poquito más, si la logran ver bien, Jesús pareciera estar hablando con alguien, pero las condiciones no son muy igualitarias, porque Jesús está como esposado, amarrado, y aquí está un hombre sentado escuchándolo en un trono. ¿Quién será ese? Pilatos. Esa sí la conocemos porque es más común, de hecho lo vamos a recordar mucho en este tiempo cuaresmal, sobre todo hacia la Semana Santa. Nos vamos a recordar estos últimos momentos de la misión de Cristo, no de Cristo, sino de su misión. Es distinto. Y la última, que es previa a esta, aquí sí pareciera estar Jesús solo mirando arriba. ¿Qué imagen será esa? Pareciera estar rezando. La
oración en el huerto de Getsemaní. Sobre eso nos vamos a recrear hoy. Van a ver que son pocas láminas, pero más allá del contexto, quiero que nos atrevamos hoy a participar, porque va a haber un momento en que se los voy a pedir desde sus lugares, porque no podemos ahorita estar abusando del tema de la movilidad, ni tampoco estar haciendo espacios grupales, porque tenemos que cuidarlos, pero sí vamos a pedirles participación, ¿ok? Así que bueno, en el nombre de Dios vamos a empezar. Lo primero que quisiera es como construir unas premisas. Las que vamos a ver acá no son políticas, pero quiero construir premisas. Porque para estas premisas es importante, porque quienes tengan todavía, yo no lo tengo, pero quienes tengan la dicha todavía de tener a sus abuelos vivos, o inclusive a sus padres, mi madre sí está vivo todavía, generalmente cuando ellos hablaban del pasado y lo comparan con el ahora, las comparaciones no son muy buenas. Pero es que antes la gente se vestía para misa de una forma distinta. Pero es que antes, dígame eso, los noviecitos de sillón. ¿Y cómo es el noviecito de sillón? Bueno, los que están en un sillón están sobas y sobas y sobas y sobas. Y entonces aquello pareciera interminable. El ritmo vertiginoso que tienen nuestros jóvenes hoy con respecto a un bombardeo de sexualidad, que ya vamos a hablar de eso también en su momento. Entonces eso también ha cambiado. Decía un sacerdote en estos días, me dio mucha risa. Él decía, mi mamá conoció a mi papá cuando ella tenía 12 y él tenía 17. Eso hoy sería un escándalo, pero es que era otro tiempo. Las visitas eran media hora los domingos y estaba el papá, la mamá, los 3 hermanos, el gato, el perro, todos en la sala. Y se acababa la visita y tenían que esperar otra semana para volverse a ver. Entonces ellos se casaron ya mayores de edad, pero era otro contexto social. Los muchachos no tenían tanto bombardeo tecnológico como el de ahora. Entonces, es injusto comparar los tiempos, porque cada tiempo, y eso lo tiene muy clara la cultura teresiana y su carisma, que la educación se adapta, o sea, va en avanzada, pero no para adaptarse a los tiempos, sino para dar respuesta a esos tiempos sin que se pierda el contexto principal, que son los valores humanos. Por eso es que una de las cosas principales que tiene esta educación, y aprovecho para hacerle publicidad al colegio, es que es una educación que humaniza. O sea, que no trata al hombre como un centro de conocimiento, o sea, un depósito, una caja, métale conocimiento y métale conocimiento, como usted ya verá qué hace con eso, no. Sino que aquí hablamos de la transformación del hombre desde el conocimiento. O sea, usted tiene que aprender a tener valores, aprender a tener ética, y eso también se construye desde la educación. Por supuesto, es algo siempre perfectible, mejorable. Cuando uno piensa que llegó una meta, las teresianas dicen, tenemos otra. Y eso es parte importante de este caminar. O sea, nunca podemos decirle a Dios, ya me jubilo. Y con la fe tampoco. Entonces, esas premisas son importantes porque la entrada de Venezuela al siglo XXI fue muy distinta a la de otros países y la de otros contextos sociales. Yo soy del año 81, este año ya llego a los 40 y mi esposa anda asustada porque dice que los hombres tenemos una crisis de los 40 y ya me lo dijo. En estos días me hicieron un análisis psicológico y dice, los hombres tenemos 3 momentos. 3. El primer momento, cuando nos gustan todas las mujeres. Todas. El segundo momento, cuando nos gusta solo una. Y el tercer momento, cuando nos gustan todas, menos una. Entonces, me imagino que la crisis de los 40 tiene que ver con eso. Pero yo ahorita, mire, que este niño es que no me lo puedo ni sacar. Mi esposa, no me importa si yo vengo vestido. Puedo venir desnudo a la chana, pero llevan el anillo. Está tranquila. Yo no sé si es que le puso un GPS o algo por allí, pero bueno, ya lo averiguaré. Entonces, en ese contexto, nuestra entrada al siglo XXI fue distinta, porque fue una entrada primero que Venezuela cambió un esquema, voy a hablar solamente de este tema muy por encima, un esquema político muy distinto. O sea, entramos en la salida de un bipartidismo, entramos bajo muchas promesas, pero también bajo mucha riqueza. Tenemos que recordar que nuestro petróleo superaba los $100 por barril, y así estuvo por un buen tiempo. Además también, todo este tema de las redes sociales que nos han hecho a los padres, con el permiso que ustedes, con el respeto que ustedes se merecen, yo también soy papá, pero lo que nos han hecho a los padres es literalmente competir de una manera muy desleal contra cosas que sí están formando a nuestros hijos. Ustedes deberían manejar cosas como esta, Instagram, esto lo manejan sus hijos. Pero resulta ser que yo acabo de descubrir que Instagram además tiene una serie de subaplicaciones como una que se llama Reels. Y los Reels son videos que duran entre 15 y 30 segundos, pero la cantidad de información vulgar, sexual, también de reír, porque hay que decir lo que se maneja ahí, la manejan sus hijos. Y entonces por eso esto tampoco a nosotros nos prepararon para esto.
También está el tema de que, bueno, ciertamente la medicina avanzó, mejoraron muchos esquemas de salud, pero también han aparecido como más enfermedades. Entonces nos sentimos como más amenazados. Resulta ser que el ser humano siempre ha vivido bajo esquemas de enfermedades. No es la primera pandemia que vive el mundo. Lo que sí ha hecho esta pandemia, y ni tampoco esta ha sido la más mortal, pero esta sí ha tenido la mayor publicidad y difusión de redes. Por eso es que el COVID pareciera más peligroso que la gripe española o que la peste negra que hubo por la Edad Media, que sí mató casi un tercio de Europa. Pero nosotros generalmente vivimos en la onda de la inmediatez, y eso tampoco estábamos preparados. Entonces hoy tenemos en cierta forma un desafío muy importante, porque como se lo expliqué a mi hermano, y con esto termino esta parte, nosotros los papás, y nos acabamos de dar cuenta de eso, no fuimos formados para estar con nuestros hijos mucho tiempo, y eso nos está volviendo locos. Nosotros somos unas personas que salíamos a trabajar, nuestros hijos se quedaban en el colegio, después en las tardes, algunos casos, tareas dirigidas, actividades extracurriculares en cuanto a deportivas, y en la noche nos encontrábamos en las tardes noches y algunos fines de semana, por supuesto. Pero además nuestra dinámica de trabajo está así, porque hoy papá y mamá, y eso está muy bien, salen a trabajar, se profesionalizan. Dios, y aquí sí me permito citar a Dios, Dios desde esta situación de pandemia nos ha permitido tener una experiencia familiar que la única forma de tenerla era así. Y es tan cierto que ayer escuchaba una frase que la puse en mi estado, me gustó mucho, que decía: ninguna meta laboral, ningún éxito laboral puede ser o puede darse a sacrificio de un fracaso familiar. Y eso es una de las cosas que desde la pandemia hemos aprendido. Porque, oye, de repente sus papás, sus abuelos, se educaron en un contexto donde mamá casi siempre estaba en casa, papá era el que salía a trabajar, y entonces había un acompañamiento educativo distinto al de ahora, porque, ojo, es como dicen también. Bueno, voy a permitirme este ejemplo, que también se lo escuchó un sacerdote. Se llama Ángel Espinosa, un sacerdote mexicano que tiene unas charlas espectaculares. Él habla de las enfermedades del espíritu. La charla dura como 1 hora y media, ya la escuché, porque de hecho cuando tengo una charla me gusta tratar de buscar informaciones. Y él decía que es muy injusto, esto pasa más con los hombres que con las mujeres, poner a competir a la esposa con el televisor. Y hay parejas que acostumbran a tener los televisores dentro de la habitación. Entonces llega el esposo: oye, ¿por qué dice que es injusto? Y entonces pone este ejemplo. Primero, porque todo el televisor tiene una variedad de canales. Tu esposa casi siempre tiene un mismo canal, ¿no? Y siempre te habla como que a veces de lo mismo. Aparte que las mujeres, ustedes saben que, bueno, eso está más que demostrado, generan más palabras que nosotros. Lo segundo es que tú puedes bajarle el volumen al televisor. A tu esposa ni se te ocurre. Tercero, tú la puedes poner al televisor a que se programe solo y dejarlo ahí hablando solo y tú te duermes. Por favor, no haga eso nunca en su matrimonio, porque va a tener muchos problemas. Entonces he contado una experiencia, porque sobre todo en las experiencias afectivas del matrimonio, que es algo que no tenemos por qué tenerle miedo a hablar, en el matrimonio tiene que haber afectividad emocional, física, o sea, tiene que haber encuentro. Entonces él dice que generalmente pasa que los matrimonios, cuando van avanzando en años, aquello como que va quedándose en el olvido, ¿no? Del tema del detalle, del te amo, del darse un día para ustedes. Entonces un día llega el esposo muy tarde en la noche, la esposa estaba despierta, pero ella se hizo la dormida. Y él llega así con los piececitos, se acuesta en la cama y empieza a tocarla por la cabeza. Y la esposa prende las alarmas porque hace tiempo que eso no ocurría. Y le toca el cuello, y le toca la barriga, y le empieza a tocar por aquí por las piernas. Y entonces de repente él para y la esposa le dice: amor, pero no te detengas, sígueme masajeando. Y dice: no, tranquila, estoy en control remoto, sigue durmiendo. Ese tipo de cosas, esas dinámicas forman parte de este siglo XXI. Por eso es que mucha gente dice en risa: antes las familias tenían 12 niños porque no había televisión. Ahora hay televisión, ahora son 1 o 2 hijos por familia. El otro punto
que me parece importante destacar es la transformación social, y yo creo que ya hablé bastante de eso, ya adelanté un poquito contenido sobre eso, porque nosotros no tenemos ahorita los mismos valores que antes. Nuestras prioridades no son las mismas. Y eso también ha implicado que lo más importante, que es una vida, que es un hijo, se ha vuelto, y permítame la transparencia con lo que se lo voy a decir, porque yo mismo lo he vivido, yo mismo me acuso de primero. Los hijos se han vuelto casi como parte de algo que yo tengo que cuidar, pero no me preocupo a veces demasiado tener un impacto emocional formativo en él, cosa que sí están teniendo otros factores como los amigos, como las redes sociales, como las personas que sigo, como las figuras que sigo. Yo me sorprendo, por ejemplo, en estos reels, que para mí es un descubrimiento tardío, pero lo tengo que decir, ver niñas de 12, 13 años que bailan, o sea, como Shakira, pero mucho mejor. Y por ejemplo, también el contexto de algunos, inclusive consejos médicos, casi todo vinculado con la sexualidad, nuestros intereses políticos cómo han cambiado. Hoy pareciera literalmente que más allá de que desde la política nos preocupáramos en tener servidores públicos que hagan las cosas bien, es que gane mi candidato. Y entonces no importa quién sea, pero gane mi candidato. Y por ahí nos vamos también con temas de corrupción, y por ahí nos vamos también, ¿sabes? Es muy complicado. Si todo el mundo lo hace, porque yo no. Si no me lo robo yo, alguien igual se lo va a robar. Entonces, y además, otro punto importante en la transformación social es que Dios en toda esta historia pareciera sencillamente ser ese recurso todopoderoso al cual yo voy cuando ya yo no puedo. Yo por lo menos ahorita en Chile tengo un tío que es el único hermano de mi madre que está esperando una operación de corazón bastante complicada. Y oye, una de las cosas que él lo tiene triste es estar lejos de su país, que él tiene 76, va a cumplir 76 años. Entonces, él está con sus hijos. Y es una de las cosas que yo le decía a mi madre, o sea, qué diferente que él estuviera aquí en Venezuela con su esposa, que todavía están juntos, un matrimonio que ya va a cumplir 45 años, si la mente no me falla, 45, 46 años ya van a cumplir juntos, pero ellos estaban los dos solitos acá y sus hijos fuera. Sus hijos se lo llevaron hace como 3 años, y fíjense cómo Dios construye nuestros caminos, porque si él estuviera acá en Venezuela pasando la misma situación, ya no estuviera vivo, se lo digo claramente, no solamente por un tema de situación país, sino por condiciones económicas, por condiciones de clínica, etc. Allá está acompañado de su hija, que ahorita está en la clínica con él, de verdad que nuestras vidas han cambiado, y esa transformación tan social también viene con este elemento migratorio que no podemos dejar por fuera. Hoy todos, pero es que me atrevo a decir todos, tenemos un familiar, un amigo, alguien que se nos fue del país. Y eso quiere decir ciertamente que nuestros vínculos de relación también se han centrado ahora en los teléfonos, a las redes. Pero ese abrazo, esa cercanía, vamos a poner un punto de aparte de la pandemia, ese abrazo, esa cercanía, ese compartir, ese cumpleaños juntos, ya no se está viviendo. Y hoy tenemos abuelos que están educando nietos en Venezuela, mientras los hijos están afuera tratando de conseguir recursos para mandárselos. Hoy tenemos hijos que sencillamente se fueron del país. Conocí un caso y la joven estando afuera, su mamá le dio un cáncer muy fuerte acá, tuvo que pedir prestado de hasta lo que no tenía para poder venirse. Gracias a Dios pudo venir y pudo acompañar a su madre hasta el último momento, porque su madre falleció el año pasado. Pero es complicado, o sea, ¿cómo nos movemos? A mí me cuesta ir para Margarita, donde está mi madre. Imagínense una persona que está afuera, que tenga que hacer este tipo de esfuerzo, pero ¿cómo nos hemos hecho inclusive la idea de decir, bueno, no importa, yo sé que mi hijo allá tiene mejores oportunidades que acá, porque nos centramos en las oportunidades materiales? Y eso también se ha sacrificado, y eso es también una transformación social que hemos tenido que aprender a vivir. Lo penúltimo, los sacramentos en extinción, no porque la iglesia esté ya diciendo que no va a haber más sacramentos, sino porque desde la percepción humana, los sacramentos ya no están teniendo la misma importancia que antes. En estos días me llama un amigo. A mí me dio mucha risa, pero risa en el buen sentido de la palabra. Me dice: Luis, estaba viviendo en La Guaira, pero me acabo de mudar para Caracas. Oye, qué bueno, me alegra. Sí, mira, te estoy contactando porque es que, ¿sabes? Que a mi vecina se le acaba de morir su mamá. Y bueno, están buscando a una persona, fíjense ustedes, pero que lo que quiero que se centren en lo que me pidió. Están buscando a una persona que les haga una misa. Pero mira, hablamos con el párroco y nada. Entonces queremos saber si tú puedes venir para hacerla. Y yo, porque acababa de regalar un traje de cura, porque si no morirse iba. O sea, Dios mío, tenemos contexto claro de lo que es un sacramento del orden, de un sacramento matrimonial.
las limitaciones y alcance que tiene cada una de estas cosas. Entonces está el bautizo, que de hecho Enrique fue la última charla que tuvimos, está el bautismo sacramental, pero también está el padrino de agua, el padrino de botella, el padrino de puerta. Y es el por si acaso, y el por si acaso, y el por si acaso. Además de eso, es más que evidente, y eso es una crisis que se viene dando hace mucho tiempo, que ya los jóvenes no piensan en matrimonios. Es un matrimonio por la iglesia, es un compromiso ante Dios, que en realidad el compromiso no es ante Dios, es ante tu pareja. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, que aprendí recientemente, es que el sacramento del matrimonio es un sacramento que se da todos los días, y se lo voy a recordar. Cuando yo estaba ante el sacerdote, me hizo prometer darte en la salud, en la enfermedad, en las buenas y malas, en la prosperidad y en la pobreza, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Dijo uno por allí, yo prometí los días, no las noches. Pero lo cierto del caso es que es un sacramento que se da todos los días. Y yo creo que les comenté a ustedes una experiencia que de hecho no es un chiste, la viví con unos amigos que en aquella época, ya no están juntos lamentablemente, pero cuando ellos vivían juntos, ellos siempre se casaron fue por civil. Ellos podían casarse por la iglesia. Tenían 16 años juntos. Y yo le pregunto a la esposa, oye, ¿por qué usted no se ha casado por la iglesia? ¿Por qué no da ese paso tan bonito de incorporar a Dios en su vida? Y esta fue la respuesta que ella me dio. A mí me dijo una amiga que cuando uno tiene mucho tiempo cansado así con alguien, viviendo con alguien, y se casa por la iglesia, eso es pavoso. Y tan pavoso fue que nunca lo hizo, igualmente se separaron. ¿Por qué? Porque entonces el tema es que en el fondo, en el contexto, lo que le tenemos miedo es el compromiso. Y como todo es de inmediatez, y ya termino este punto con esto, que lo aprendí también ayer, las relaciones no solamente tienen que ver con el punto de vista matrimonial, sino inclusive las relaciones emocionales, lo que involucra a Dios, las relaciones también de los consagrados o consagradas, no se centran en los sentimientos. Porque los sentimientos fluctúan, varían. Y quienes estamos casados sabemos que es así. Entonces, si usted se centra por los sentimientos y toma una decisión basada solo en los sentimientos, le pasa lo que le pasó a este señor que se fue a confesar y le dice al padre, yo tengo 25 años de casado con mi esposa y de verdad siento que ya no la amo. Pero tiene otra mujer, no, en serio que no, padre, es que no la amo, o sea, no siento nada, no tengo química, no tengo chispa, no tengo ninguna... Y tu esposa siente lo mismo, no, mi esposa de verdad que conmigo es abnegada. Yo no me quedo con mi mujer, tengo una familia maravillosa, pero no siento que la voy a tener que dejar. Y el padre le dijo, no tomes la decisión ahorita. Ponte a rezar, lee un poquito los evangelios, cambia de contexto, evalúa tu entorno, porque puede haber algo que te esté moviendo y aunque no lo hagas consciente. Así lo hizo, pasaron 3 años y cuando volvió a conseguirse con el Señor le dijo, ¿sabes qué, padre? De verdad que tenía razón. Mi matrimonio volvió a revivir, mi matrimonio volvió a crecer, estamos más consolidados que nunca, como la primera vez. Y él le dice, ¿y qué hiciste? Nada. Solamente esperé que me pasara esa emoción que tenía en ese momento. Entonces el padre enseñaba con esto. Cuando los sentimientos no te ayudan, céntrate o fundamentate en 3 cosas: sacrificio, compromiso y responsabilidad. Es decir, mira lo que tienes: sacrificio, compromiso y responsabilidad. Y a partir de ahí podrás tomar sabias decisiones. Y eso es importante que lo podamos vivir porque los sacramentos nos ayudan a eso. Si usted se da cuenta, el recorrido sacramental tiene que ver constantemente con toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Mire, hasta el más ateo de los ateos, cuando de verdad se la está viendo mal y agonizando, en ese momento dice, habrá un curita por ahí disponible que me pueda venir a colocarle esta emulsión. Porque ahí es cuando la conciencia que está tan débil y la arrogancia se nos vuelve nula. Ahí que nos damos cuenta todo el tiempo, porque como diría San Agustín, tarde te amé, belleza infinita. Entonces no perdamos tiempo en amar a Dios y no le tengamos miedo a los sacramentos. Y lo último, la pandemia. Fíjense que lo coloco de último, porque es que no puede ser que nuestra vida era antes y después de la pandemia, como si fuera un antes y un después de Cristo. La pandemia va a pasar, y va a pasar en el siguiente contexto. No va a desaparecer, ojo con esto. Eso va a quedar como una gripe, va a quedar como cualquier elemento que tenemos que cuidarnos. Pero nosotros vamos a seguir avanzando. Lo que sí ha tenido una potenciación
Y un desarrollo importante, y es peligroso, y lo voy a decir así, es el crecimiento de las redes sociales, el crecimiento de la tecnología digital, que nos está llevando a vivir como aquella comiquita, no sé si la llegaron a ver, que se llamaba WALL-E. WALL-E es una comiquita, no sé si creo que es de Pixar, que era un robotcito que la Tierra estaba deshabitada y todo el mundo vivía en una nave espacial sentado en un sillón, todo el mundo era obeso, pero obeso, y con los deditos hacían todo. La máquina le daba la comida, la máquina los bañaba, nadie se movía. Y perdíamos el elemento más importante que nos hace seres humanos, que es el convivir con otros seres humanos. Nosotros estamos llamados a la relacionalidad. Y a partir de ese entonces donde Dios aparece, nos sale el paso y nos hace esta invitación. La Cuaresma se caracteriza principalmente, su fundamento, la Cuaresma viene por 40 días. Los 40 días no solamente, inclusive el número 40 tiene una representación bien importante, porque el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, tuvo 40 años en el desierto. Y vaya que el pobre Moisés le tocó duro con esa gente, durísimo con esa gente, porque era una gente muy característica de lo que hoy somos nosotros. Por eso es que en la Biblia es una riqueza extraordinaria, desde que empieza en el Génesis hasta que termina en el Apocalipsis. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaba esclavizado en Egipto. Y al estar esclavizado en Egipto, esa esclavitud también tenemos que evaluarla, porque no es la esclavitud que usted y yo quizás pensábamos que todos los días les caían a palo y pasaban hambre. Yo creo que inclusive muchas veces en el contexto venezolano hemos pasado situaciones bien difíciles, similares. Pero este pueblo tenía dos, lo voy a decir, no que estoy defendiendo ese tipo de esclavitud en un contexto distinto, pero tenía dos beneficios importantes como el pueblo con respecto a los egipcios. Los primeros es que les permitía vivir juntos como comunidad. Y usted dirá, bueno, ¿eso qué importa? Importa mucho, porque gracias a eso es que no perdieron su identidad, no perdieron sus costumbres, sus creencias. Y lo segundo es que los egipcios les daban a ellos el material y la comida para trabajar. Y más, se los voy a probar. Cuando ellos salen de Egipto y pasan el mar y ven los prodigios de Dios, ellos vieron todos los prodigios de Dios, las 10 pestes, el mar se abrió, no se cansaban de verla. Decía que en el día los acompañaba, en la noche era una llama, era como una luz que los iluminaba. Y en el día también los acompañaba Dios, no recuerdo ahorita, era como una nube, no recuerdo ahorita exactamente. Además les dio el maná, pero antes de llegar al maná, que es un pan sin levadura, ¿cuál fue el motivo del maná? Dice el pueblo de Israel a Moisés, el pueblo hebreo: para esto nos sacaste de Egipto, para pasar hambre aquí en el desierto. Allá por lo menos comíamos carne, hacíamos parrilladas allí, porque así, ese era el contexto. Ese era el contexto. Entonces, ¿qué querían hacer ellos? Volver al pasado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en Venezuela? Ay, es que en los tiempos de Pérez Jiménez, en los tiempos de Carlos Andrés, volver al pasado. Eso lo hemos oído. Resulta ser que entonces avanza y entonces Dios les da el maná. Después viene otra situación más. Moisés se demoró un poquito porque subió al monte Horeb a recibir los 10 mandamientos. Él no sabía para qué iba, pero fue eso. Recibe las tableras. Pero Moisés se demoraba, ¿vale? Se demoraba. ¿Dónde está Moisés? Como la pregunta, ¿dónde está Dios? Entonces se acercan a Aarón, el hermano de Moisés, sacerdote, y le dice: haznos un becerro de oro para por lo menos adorar a alguien, porque esto está como vacío. Bueno, entonces Aarón, como buen defensor de la felicidad, de todas las prendas que ustedes tengan, y fundió aquello y salió un becerro de oro. Y ahí es cuando Dios se detiene y le dice a Moisés: alerta, vuelve a bajar, porque tu pueblo está haciendo un acto de idolatría. Y vaya que este es el pecado que menos atención le prestamos, y es el pecado que yo en lo particular siento que más ofende a Dios. Es que de hecho en el primer mandamiento lo dice: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no respondió a la pregunta: entonces, ¿por qué esta gente salió de Egipto? Bueno, porque resulta ser que el faraón se dio cuenta un día, se
se dio cuenta un día de que los hebreos estaban multiplicando más que ellos mismos como Egipto. Y entonces, si eso seguía pasando así, iban a ser como pueblo mayoritariamente, o sea, más grande que ellos, y podían después voltearse y conquistarlos a ellos. ¿Cuál fue la decisión de Faraón? Vamos a matar a todos los niños menores de 2 años. Así dejan a las niñas, cuando las niñas crezcan, se casan con los egipcios y ya hicimos la mezcla. Y ahí cuando Dios puso las alertas, porque donde hay mezclas, lo que generalmente queda sacrificado es tu fe. Y se lo pongo en un contexto ejemplificador. Me preguntaba una vez un estudiante hace muchos años: profesor, yo me enamoré. No sé cuántos años tendría esa niña, pero bueno, uno también se enamora, uno también usa esos términos. Yo todos los años me enamoraba siempre de la más bonita del salón. Tenía buen gusto. Pero ella nunca se enamoró de mí. Ninguna. Resulta ser que yo estoy enamorada, pero el muchacho es evangélico. ¿Hay algún problema, profesor? Y él decía, depende. El problema te lo tienes que responder tú. ¿Qué tan importante es tu fe en tu vida? Y tienes que proyectarte, aunque no será ahorita, pero tienes que proyectarte este tipo de preguntas. ¿Te vas a casar con la Iglesia Católica? ¿Vas a bautizar a tus hijos en el sacramento? ¿En qué escuela van a estudiar? ¿Dónde queda María en toda esta historia? ¿Dónde queda tu comunión eucarística? Si eso para ti no tiene mayor relevancia, no va a haber ningún problema. Si la tienes, tienes que evaluarte esas preguntas. Entonces es lo mismo que le pasa generalmente a todo ser humano, y el cristiano siempre es el que generalmente sacrifica todo. Y hoy por eso está pasando algo muy similar en Europa. Se dice que en Europa hay un crecimiento importante, y esto se los he hablado en otras oportunidades, del Islam, porque los musulmanes tienen hasta 4 o 5 hijos por familia, han crecido sus comunidades, mientras que nosotros los cristianitos llevamos 1 de Roma y 2, y bueno, me dije que me equivoqué, no volverá a pasar, 30 ligaduras por si acaso, 4 candados, porque eso no vuelve a suceder. Y entonces eso es lo que son las cosas que Dios ve, porque Dios también evalúa cómo está nuestra situación. Entonces el desierto, para esto voy, es importante porque el pueblo de hebreos se descubrió cómo eran ellos en el desierto. Y en el desierto descubrieron lo que tenían y lo que les faltaban y lo que adolecían. ¿Cuál es hoy tu desierto? No lo tienes. Y es más, cuando uno está casado y tiene hijos pequeños, menos lo tiene. Yo sí tengo que reconocer, yo he tenido que trabajar mis amarguras de una manera casi que con electroshock. Porque resulta ser que yo voy al cuarto y me quiero poner a ver una película y llega mi hijo de 3 años. Papi. Tengo que parar, papi, porque no puedo ver la película. Cuando digo que me voy a acostar tarde, es mentira, porque ya a las 9 yo mismo me estoy durmiendo, el cansancio que tengo encima. Si quiero leer la Biblia, entonces generalmente tu esposa quiere conversar contigo. Entonces uno tiene, no tiene desierto. Y si se te ocurre decirle, necesito soledad, claro, yo sabía que tú estabas en algo. Es que yo lo olía, porque nosotros no te damos alegría. A ti te da alegría hacer esos videitos que tú andas viendo todo el tiempo en la computadora. Entonces tú no tienes desierto. La realidad es que nosotros en qué momento tenemos un desierto. En ningún momento. Tenemos la musiquita, tenemos el Instagram, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos las noticias, tenemos el amigo, tenemos el WhatsApp, tenemos los estados del WhatsApp, tenemos los comentarios que le hacemos a los estados del WhatsApp. ¿Viste a fulana? Ya es la tercera foto que pone con el cuñado. Qué raro. Porque, oye, si uno está casado uno pone fotos con el cuñadito. Y por ahí vamos. Entonces nosotros, mira, si nosotros hiciéramos novela, ganaríamos un Oscar. Porque nosotros construimos, descosemos la vida a todo el mundo. Taqui. Viste, de hecho una muchacha, si es verdad, lo confieso, una muchacha que vivía en mi edificio hace muchos años, ella ha tenido muchos novios y ya tiene casi creo que mi edad. Y todavía no está casada ni con hijos, pero bueno, es su vida. Pero me dio mucha risa porque ella tenía un novio como de 6 años y un día puso una foto con un muchacho nuevo. Muchacho, pero, o sea, yo mismo vi la foto y me hizo como un electroshock. Pero ella misma en sus comentarios lo adelantó y dice, sí, cambié de novio. ¿Y qué? Listo, ya. Le puse en los comentarios, gracias. Me aclaraste la duda. Porque hay que además tener como una sensación, una necesidad de ir informando todo lo que pasó en nuestra vida. Fui para la playa, la ola me bocha, me tomé una cerveza, está el esposo aquí,
dice la foto y dice, mira el horizonte. Esa es la clave para que mires el tipo que está atrás, que está más papiado que el esposo. Porque es que las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros. Las mujeres aprenden a ver códigos. Nosotros no. Las niñas están en un receso y empiezan a hablar, entre ellas empiezan a hablar. Y nosotros, como unos bobos jugando con la pelota, porque nosotros adoramos matar. Entonces las mujeres aprenden a hablar por señas, por clave. Y todas esas cosas van hablando de que nosotros no tenemos un desierto. Me atreví, porque conseguí una persona que me facilitó un apartamento para la gloria de mi Señor y tuve la oportunidad en carnavales de ir a ese sitio porque las playas parecían hormigas y con pandemia era un bien. Entonces fuimos un momento a una playa que estaba bien apartado mi hermano, mi esposa, mi hijo y yo. Estábamos en la playa y le digo, por fin vengo a escuchar el mar. Y me recuesto y de repente llegó una camioneta. ¡Fum! Entonces mi esposa, que sabe que yo tengo un ADN de amargura natural, voltea a ver y me dice, no vayas a empezar. Porque claro, yo la veía y ella veía que el man estaba. Entonces, ¿qué voy a decir yo? O sea, ¿qué voy a decir yo? Voy a ser el único loco yo que llega y mira, abusador, ya no me la alcalde. No. Pero nosotros no tenemos espacio de silencio y eso es una de las grandes trampas porque es que Dios no lo vamos a conseguir en otro lugar que no sea en el silencio. Y entonces el desierto se ha vuelto literalmente una palabrita bonita de la cuaresma. Vamos a entrar en el desierto. ¿A cuál? ¿A cuál? Es que ni siquiera que me metan preso, porque si me metan preso me meten con 50 reclusos en una misma habitación de 50 metros, ahí tampoco voy a estar en el desierto. Entonces, generalmente esto es muy complicado. Por eso vamos a hablar de dos tipos de desierto. El primer desierto es el que tuvo Elías, que de hecho fíjense que Dios no trabaja por casualidades, aparece en el Evangelio de hoy. No sé si a ustedes les llama la atención algo. La Biblia te permite pensar en muchas cosas. Pedro estaba como dormido, se despierta y se consigue a Jesús con dos personas al lado. Y dice, ahí está Moisés, ahí está Elías. Mi pregunta es, ¿de dónde los conocí? Nunca se han hecho esa pregunta. ¿Cómo él sabía que era Moisés y eran dos malandros que estaban atacando a Jesús? Porque toda interpretación sobrenatural viene acompañada de una sabiduría de Dios. Y así fue que se escribió la Biblia. Así fue que se escribió la Biblia. Como cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, bendito sea Simón Bar-Jonás, porque esto no te ha sido revelado por la carne, sino por mi Padre que está en los cielos. No hay forma de interpretar algo de Dios sin que Dios esté presente. Entonces aquí tenemos un personaje importante que es Elías. Elías lo vamos a conseguir en un libro que se llama el Libro de los Reyes, que es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Se le conoce como de los profetas mayores, junto con Isaías, Jeremías. Y Elías, un hombre de Dios totalmente, tuvo una situación particular porque una vez literalmente puso en ridículo, discúlpeme la palabra, a unos sacerdotes de los Baales que se jactaban de tener mucho poder y en ese momento no llovía, había una sequía pero tremenda. Y Elías le dijo, hagan su sacrificio, y Elías estaba ahí, pero así sobraba, hagan su sacrificio, y nada. Y después que terminaron y nada, y no lograron nada, vino Elías y con un holocausto que hizo, un sacrificio. En esos tiempos se hacía y inmediatamente cayó la lluvia. Pero Elías mandó a matar a todos sus sacerdotes. No se escandalicen, eran otros tiempos. ¿Ok? Pero entonces a partir de ahí, la reina de ese momento lo manda a matar a él, lo manda a perseguir y él va al desierto, huyendo. Y en el desierto me llama la atención poderosamente, permítame un momentico para ubicarlo acá, que lo tengo. En el desierto él va a encontrarse con Dios. O sea, la intención de Elías en ese momento es encontrarse con Dios. Estamos hablando del primer libro de los Reyes en el capítulo 19. Pero yo quiero que ustedes vean lo que dice, cómo identifica Elías a Dios. Dice así: vino primero un huracán tan violento que hendía los cerros y quebraba las rocas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el huracán. Después hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después brilló un rayo, pero Yahvé no estaba en el rayo. Después del rayo se sintió, oigan bien por favor, se sintió el murmullo suave de una brisa. Elías al oírlo se tapó la cara con su manto, salió de la cueva
y se paró a la entrada, porque ahí sí estaba Dios. En el murmullo suave de una brisa. Y eso es importante porque Elías descubre eso en soledad, en el silencio. No vayan a llegar hoy los esposos y le vayan a decir a las esposas: mi amor, esta semana me voy de la casa porque voy al desierto. Y resulta ser que cuando su esposa sale, resulta que el apartamento de la vecina no se llama apartamento 15A, sino se llama desierto. Cuidado con eso. El desierto también se puede vivir en matrimonio, porque cuando usted se casa, usted es una sola persona. Son unos en el amor. Entonces también el desierto implica hacer esa conexión de silencio necesario para estar juntos. Pero además hay otro elemento importante en el desierto que tiene que ver con Jesucristo. Porque dice que Jesucristo luego, y al ir al desierto, ¿cuántos días estuvo allí? 40 días y 40 noches. Pero nosotros solamente sabemos lo que pasó el día 40, que fue la tentación. Yo no quiero hablar del día 40, quiero hablar de los 39 días previos. ¿Qué se imagina usted que estuvo Jesús haciendo esos días? ¿Quién quisiera decir? Levante la mano y lo dice Jesús, pues. ¿Qué pudo haber estado Jesús haciendo 39 días antes de que el demonio se acercara a él para tentarlo? Orar. ¿Pero qué es orar? Porque Santa Teresa nos dice que orar es hablar en amistad con quien sabemos que nos ama. Entonces, ¿será que estaría rezando los salmos? ¿O estaría dialogando con su Padre? Hablando con Dios. Y eso no lo hacemos. Y cuando lo hacemos, lo dejamos con la palabra en la boca. Porque generalmente nuestras oraciones son monólogos. Es más, le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Si yo fuera tú, te digo, si aceptas el consejito, si te parece, porque no porque lo estás haciendo muy bien. Entonces Cristo necesita un espacio. Si dice el Evangelio que los ángeles le asistían, lo cual es muy importante, porque usted también tiene un ángel de la guarda. Y eso no es un cuentico de hadas como el diente de Radbourne. De hecho, los niños tienen una creatividad muy grande. Mi esposa tuvo recientemente un incidente con una muela que se la tuvieron que sacar. Y obviamente cuando se ríe, tiene una situación bonita allí que se le nota. Y mi hijo, que es muy discreto, se le cae. ¿Y tu diente? Dice, no está allá. Y entonces él le dice, es que bueno, hijo de administrador definitivamente, le dice, mamá, ese diente tú lo colocas debajo de la almohada. Yo no sé quién le enseñó eso porque en la casa no, él ni siquiera mudó un solo día. Tú lo colocas debajo de la almohada y el ratón te trae $. Pero los $, me los das a mí. Entonces resulta que en el desierto, en esa realidad de estar en un mundo sobrenatural, en un mundo de ángeles, en un mundo de silencio, es cuando Dios puede hacer las mayores realidades. Y usted sabe qué es lo que ocurre en el desierto. De la arena sale un espejo. Y en ese espejo solamente te reflejas tú. Y te vas a conocer tal cual eres, y te vas a conocer como Dios te conoce a ti. Y ese es un desafío muy duro, porque puede ser que te des cuenta que la imagen que tú tienes de ti mismo no está del todo consono con lo que Dios quiere ver en ti. Porque no es que Dios te juzgue y te diga que tú no sirves para nada. Eso te lo dice el mundo. Eso no te lo dice nunca Dios. Sino que Dios te dice, y saquen el ejemplo con sus propios hijos. Ustedes a sus hijos no los andan maltratando, es que tú eres un inútil, es que tú eres un bueno para nada, es que tú no aprendes. No debería ocurrir eso. Pero ustedes sí potencian en ellos lo mejor. Y de ellos sacan lo mejor y desean para ellos lo mejor. Eso es lo que pasa Dios con ustedes. Dios quiere que nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos y que dejemos de preocuparnos por cosas que no tenemos ni siquiera por qué preocuparnos. Y es un acto de fe demasiado grande y es la riqueza de nuestra fe. Por eso esa invitación al desierto yo les dejo a ustedes ese interrogante. Busquen su desierto, búsquenlo, sitúense en un espacio donde puedan dialogar con aquel que los ama y que está siempre dispuesto para escucharlo. En el colegio tenemos un servicio de internet que se llama Proteino, que tiene un grupo de WhatsApp que las 24 horas del día está presto para cualquier eventualidad. Pues Dios tiene un grupo de WhatsApp para ti, pero no un grupo, es un contacto y le puedes escribir directo.
y te va a responder. Hay que aprender a desarrollar esa habilidad. Bueno, vamos entonces con el ejercicio. Yo me imagino que no trajeron Biblia, era una de las cosas que queríamos dinamizar hoy. No me voy a poner a leer cada uno de los textos porque se nos va a ir mucho tiempo. Lo que quisiera, ya conociendo los escenarios, o sea, de qué se trata cada historia, que alguien con sus propias palabras, de lo que recuerda, nos recree el momento. Vamos a empezar con Zaqueo, de esta historia de Zaqueo. ¿Quién se atrevería a hacerlo? Lo único que yo sé de Zaqueo, Luis, es el 1989, de hecho lo recordamos ayer, que en Caracas hubo un saqueo. Después de eso no sé más. La idea sería, Zaqueo era una persona, no fue una acción social. Pero ¿qué recuerdan ustedes de esa historia? Si no lo saben, tranquilos, para eso estamos acá. ¿Nadie se atreve? Muy bien, vamos a recrear el momento. Zaqueo era un hombre muy bajito, vamos a empezar por allí. Era un hombre muy bajito y era un publicano o conocido como cobrador de impuestos. En esencia, antes de esta historia, lo que sabemos de Zaqueo es que en este momento él tenía muchas ganas de ver a Jesús, porque Jesús estaba pasando, pero había tanta gente alta que no lo dejaba ver. Zaqueo toma la iniciativa de subirse a un árbol para ver a Jesús. ¿Dónde está la dinámica y dónde está Dios? Aquí vamos a empezar a responder esa pregunta: ¿dónde está Dios? Generalmente cuando buscamos a Dios, cuando le oramos a Dios, nos enseña: colóquese de rodillas, levante la cabeza y vea hacia el altar, porque ahí está en el sagrario. De hecho, sus hijos van a recibir a Cristo. No sé si le han hecho un poquito conciencia de eso. Yo por eso generalmente, yo tengo mis cruces con el tema de más importancia a la ropa, a la foto, que al momento, porque a veces siento que el niño se priva un momento tan importante sobre todo de silencio, de recibir a Dios, porque entonces va y le dice a la mamá: ya va, saca la lengua, ya va, padre, yo sé que ya se la va a dar, pero espérese, saca la lengua, 10 centímetros más, ajá, ahora sí, muestra como alegría, como que vas a recibir ajá. Entonces, todas esas cosas el niño lo nublan del momento de recibir a Cristo, que no tiene que ser un momento espontáneo, natural. Es Dios dentro de mí. Dios sale de su sagrario para entrar en mi sagrario. ¿Cómo está ese sagrario dentro de mí? Entonces resulta ser que aprendemos a Dios a buscarlo siempre con la mirada hacia arriba. Pero aquí no conseguimos un Dios que el Zaqueo lo encuentra mirando hacia abajo. Y ese enfoque de la mirada no la perdamos. Porque resulta ser que Dios lo podemos conseguir en las cosas más sencillas y pequeñas de la vida. Ejemplo, nuestros hijos. Nuestros hijos. Ejemplo, un detalle, una persona que está en la calle pidiendo comida. Yo no me imagino un San Francisco de sí viviendo en estos tiempos y que le digan: mira, San Francisco, no te pongas a estar cuidando enfermo, anda con tu gel, anda con tu tapabocas, y mucho cuidadito por ahí. Porque San Francisco, esta imagen es un poquito fuerte, pero San Francisco le besaba hasta las llagas a los leprosos. Ese era San Francisco de Asís. Entonces, en este contexto, Zaqueo no solamente logra encontrar a Dios mirando hacia abajo, cuidado con las jerarquías, cuidado con pensar que Dios está en un lugar muy inaccesible, pero además, la sorpresa es el Dios que sube su mirada para verte a ti. ¡Wow! Vean la imagen de Pilato con Jesucristo: poder, jerarquía. Ya vamos a llegar ahí. Vean la imagen de Cristo con Zaqueo. Dios eleva su mirada, y sí, dije Dios porque es Dios. No olvidemos que estamos hablando de la Santísima Trinidad, para ver a Zaqueo. Pero sorpresa aún: Zaqueo, baja, porque hoy quiero comer en tu casa. Hasta ese momento no sabemos nada de Zaqueo, ni siquiera sabemos. Mi esposa se reiría, porque yo generalmente cuando me hacen ese tipo de invitaciones yo empiezo a calcular tantos bistecs la semana, me queda tanto arroz, plátano, entonces o sea, yo no sé si Zaqueo tendría comida para darle a Cristo en este momento, pero Zaqueo se llevó a Cristo a su casa, el enanito, el que no veía nada, y viene poco gente aquí, y es este que está aquí en el árbol, se lleva a el Dios de Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes, a su casa. Estando en casa, invita a Cristo a tu casa, ocurre algo que no sabemos qué fue, pero Zaqueo se levanta y dice: Señor,
a quien le he quitado le voy a devolver 4 veces lo que le quité. Ah, entonces Zaqueo en su desierto subió al espejo y se descubrió que era un corrupto, que era un ladrón, que era un oportunista, que solamente pensaba en el dinero. Eso fue lo que descubrió Zaqueo, pero además la mitad, un tercio, la mitad de lo que tengo lo voy a dar a los pobres. O sea, Zaqueo no le importó dejar todo, porque Dios estaba en su casa. Ese es el impacto que tuvo esta escena. Y esto fue un impacto en una charla que yo tengo en otro momento, la fusioné con esta. Yo la llamo Encuentro con Jesús, conversión o indiferencia. Vamos al segundo ejemplo. Este ejemplo es más conocido, esto lo vemos en el Evangelio de San Marcos. Jesucristo no buscó a este muchacho, el ímpetu de la juventud, el joven rico. ¿Alguien se atreve a agarrar un poquito qué pasó en esta historia? Están temerosos. Bueno, vamos a avanzar. Por favor, no se priven. No quiero que, como está la luz muy apagadita, menos mal que son tapabocas y no son lentes oscuros con conjuntivitis, porque estarían todos dormidos y ni me doy cuenta. Pero aquí Jesucristo va caminando y le llega un muchacho con la efusión que tiene la juventud. El muchacho generalmente actúa por emociones y no piensa. Pero este muchacho le habló muy bonito. Jesús le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Una pregunta interesante, porque los jóvenes no se preguntan eso. Mamá, ¿qué tengo que hacer para que me compres el iPhone 12? Mamá, si yo me graduara de bachiller y lo haré por ti, por tu sacrificio y amor, ¿será que me regalas ese viaje a los Roques con mis amigos que tanto estoy esperando? Es una pregunta de los muchachos generalmente de hoy, ¿no? Pero de esta época, el muchacho se hace una pregunta trascendental, existencial. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesucristo le responde de los mandamientos. Por eso que los mandamientos, por favor, no me los subestimen. Los mandamientos representan la voluntad de Dios para el hombre. Lo cual no quiere decir que sea que Él nos evalúe solamente de los mandamientos, que eso es lo que pasaba con los judíos. Que el que se salía de los mandamientos, Dios lo castigaba. Eso no funciona así. Dios evalúa desde su misericordia, pero construye un camino para el hombre. Y cuando Él termina de decirle alguno de los mandamientos, no se los cita a todos, el joven le dice: Señor, todo eso yo lo cumplo. O sea, el hombre. Pero el muchacho, por la impertinencia, su misma pregunta lo mató. ¿Qué más tengo que hacer para ser perfecto? ¡Wow! Ahí es donde Cristo entonces se para de frente y le dice: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Y el muchacho, aquí se explica esta expresión. ¿Qué? Salir de mi zona de confort, perder todos mis beneficios, todas mis comodidades, todo lo que trabajaron mis padres y bla, 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 bla. Y poco a poco, a medida que va meditando, se va perdiendo este contacto. ¡Wow! El mismo Cristo lo invitó a ser discípulo. Dígame si tuviéramos el Evangelio del joven rico. Lectura del Santo Evangelio según el joven rico. Eso no pasó. Porque él decidió romper, frustró sus expectativas. Y esta es la visión, esto es lo que yo llamo la visión de eternidad faraónica. ¿Por qué faraónica? Porque los faraones, ¿qué hacían? Embalsamaban sus cuerpos, metían todas sus riquezas en el ataúd, en la tumba, en aquel lugar donde los enterraban, y además a las concubinas, las pobres mujeres, vivas, las metían allí para que se murieran con él y se fueran a la eternidad con él. Eso es querer llevarte tu vida para la eternidad. Y resulta ser, queridos representantes, esto que les voy a decir es duro. Yo lo vengo reflexionando desde que yo empiezo a hacer este ejercicio. No se vayan a asustar. Como me dice un padre, aquí más de uno ya está jugando el segundo partido de su vida, el segundo tiempo de su vida, un partido de fútbol. Algunos ya están en tiempo extra y otros están en penaltis. Agarra tu edad y multiplícala por 2. Si mi hijo agarra mi edad, su edad y la multiplica por 2, tendría 8 años. Si su papá agarra su edad y la multiplica por 2, tiene 78 años. Justamente la situación que está ahorita viviendo mi tío. Entonces es importante que tú empieces a hacerte preguntas existenciales, porque saben que el único viaje que tenemos que hacer, donde en vez de empacar, tenemos
que ir desempacando es el viaje de la vida. Para que cuando llegue el momento que Dios nos llame, ya estés listo. Hay algunas expresiones que hablan de almas en pena, de esas almas que como que les cuesta irse, pero es que tienen unos amarres espirituales, materiales muy fuertes. Y además esas cargas emocionales que dejamos nosotros en nuestros seres queridos. Por supuesto, despedir a un ser querido nunca va a ser algo agradable, porque literalmente es un paso a la nada, ¿no? O sea, voy a dejar de verte hasta aquí donde está la fe, hasta que yo pase por el mismo proceso que tú y nos reencontremos. Pero este viaje de la vida implica, y por eso por favor véanse en esta imagen que les explico, porque Cristo puede estar invitando hoy, este día, esta cuaresma, este año, o desde esta pandemia, a ser su discípulo, a seguirlo. Y nuestra respuesta puede ser, pero ya va, Señor, ya va. Mira, déjame graduar a mis hijos, déjame salir de la comunión, que mira, esto sí se ha hecho difícil, Señor. O déjame salir de la graduación de bachiller, espérate que yo lo vea en asado, y entonces ahí sí hablamos de seguir. Imagínense ustedes que nosotros ni siquiera sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Y eso hay que decirlo así, mis queridos padres, no para que tengan miedo. Yo una vez recuerdo en el centro médico de la Trinidad, ustedes saben la historia de mi primera esposa que falleció de cáncer, yo eso lo conté en muchas oportunidades, pero recuerdo que había una pantalla que había hecho una estadística y decía que 1 de cada 8 mujeres tendría cáncer de mama. Me pareció una cifra altísima. Pero además, en otro lugar escuché que 1 de cada 3 personas en el mundo, hombres y mujeres, posiblemente iban a desarrollar un tipo de cáncer. Eso da más miedo que esto. Eso sí tranca nuestra seguridad. Entonces, esto es importante que nosotros lo evaluemos, porque Cristo al final lo que quiere, cuando Cristo dijo, yo vine a hacerlos libres de la esclavitud, no es la esclavitud del gobierno, no es la esclavitud es la esclavitud de tus apegos, de tus dependencias materiales, de tus pecados, de mis pecados. Y si eso lo empezamos a potenciar y empezamos a vivir ligero, sin tantas amarguras, y vaya que yo tengo que hacer un curso en eso, sin tantas amarguras, sin tantas preocupaciones, confiando en la providencia de Dios, que no nos va a faltar lo necesario. La muestra de ustedes mismos en su vida. Usted está aquí sentado, tiene visión, tiene audición, tiene gusto, tiene salud, tiene piernas para caminar. Entonces, Dios te ha dicho que sí muchas veces, y Dios te ha acompañado en tu vida muchas veces. No dejemos eso por fuera. En este tercer, ya está prácticamente la última lámina. En este contexto histórico, vemos a un Pilatos y a un Jesús. A mí me encanta, yo no sé por qué de Pilatos se habla tan poco, solamente en la cuaresma. En la escena de Pilato a mí me parece tan importante, porque yo siento que nosotros nos identificamos muchísimo como era Pilato. Pilato era el procurador romano, por lo tanto él mandaba más que este títere que era Herodes. Herodes era el rey, pero era un títere. De hecho, escuché en una homilía una expresión tan hermosa, y la voy a recoger porque de hecho estamos en el año de San José, y Santa Teresa de Jesús abrazaba a San José de una manera única. Resulta ser que el que era descendiente de David, eso lo dice el Evangelio, era José, no María. Y en José, o por José, se cumplía la promesa que de David vendría el Mesías. Fíjense ustedes el detalle con José. O sea, que José no es que era el padrastro, que bueno, ahí tú sabes, para que no. José tiene una presencia importante porque José es descendiente de David. Y decía este sacerdote, el verdadero rey, el que le tocaba ser rey en los tiempos de Jesús, era José. A mí esa frase me lapió. No Herodes era un montado ahí por los romanos. Pero Pilatos era el procurador, y por ende era el gobernador de la zona. Pilatos no buscó a Jesús. A Pilatos ni le interesaba a Cristo. Esa gente que tenga sus costumbres, como decían los romanos, pan y circo, si esa gente está entretenida en sus cosas, no da problema. Pero se lo llevaron. Su propia gente, sus propios coterráneos, se lo llevaron porque ellos no podían matarlo. Y Pilatos pide estar a solas con Jesús. Pilato vivió un desierto con Dios. Pilato no quiso lucirse. Cachetenlo ahí para que vea el poder de Roma. No, Pilato algo lo movió y pidió estar a solas con Jesús. Cosa que ni siquiera este joven pidió.
Cosa que ni siquiera Saqueo pidió, porque Cristo fue el que le dio vino para tu casa, no fue Saqueo que le dijo, ven a comer a la mía. Pilato pidió estar a solas con Jesús y eso a Pilato se lo aplaudo, a pesar de que era un bicho, se lo aplaudo. Pero estando a solas con Jesús se desarrolla un diálogo y Jesucristo, que delante de Herodes se quedó callado, porque Herodes era literalmente, discúlpenme, un payaso. Haz un milagrito para que te veamos, haz un milagrito para creer en ti. Y Jesucristo callado, callado, porque Jesucristo donde hay tontería no habla. A veces el mejor desierto es el silencio, eso da paz. Resulta ser que Pilatos le pregunta a Cristo, ¿tú eres rey? Y Cristo le responde, Cristo solamente dijo quién era. Discúlpeme, yo no soy un especialista en Biblia, pero voy a recordar 3 momentos. Primer momento, cuando está con la samaritana, mujer que no era judía de la tribu a ella se lo confiesa. Segundo, cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, y él se lo ratifica. Y tercero, cuando a un pagano, y vaya que este era un pagano, le dice, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis soldados, mis ángeles, mis servidores hubiesen impedido que me arrestaran. Cuando Pilato escuchó eso, tomó la actitud que nosotros tomamos en el yo confieso. En el yo confieso tenemos 4 posibilidades de pecado: de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pilato dijo, yo en esto no me meto. Esto me supera. Y las palabras de Cristo tuvieron que haber sido tan convincentes que Pilato no lo cachetea, porque eso era un delito proclamarse rey. Ni lo cachetea ni lo juzga. Solamente hace una suerte de juicio público. Decidan ustedes. Y el pueblo decidió. Por eso es que a mí me dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Véanlo. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ahí no estuvo la voz de Dios. A razón de ese momento, Pilato tuvo un encuentro con Jesús que le generó indiferencia, al igual que acá, porque Pilato sí tuvo miedo de que se le hiciera una sedición, o sea, una revuelta, y después el que iban a matarlo era él. Pilato no quería perder su poder, y de verdad yo siento en el fondo de su alma que él hubiera querido que nunca lo hubiesen llevado a Jesucristo. No lo estoy justificando, Pilato, Dios lo tendrá donde tenga que estar según su juicio, su amor y su misericordia. Pero Pilatos lo que hizo fue lavarse las manos, como nosotros a veces lo hacemos, y aquí voy a tocarnos brevemente un tema polémico. Se está dando un auge de aborto, eutanasia, muchas cosas en el mundo. Mire, yo en eso no me meto, yo me lavo las manos. Esos son temas políticos, que quiera abortar que aborte, porque ese es su cuerpo, porque se quiera matar que se mate, porque esa es la actitud de Pilatos. La actitud de Pilatos es el cristiano que dice, yo me quedo aquí tranquilito, a mí que no me vean mucho, yo no molesto mucho, yo no interrumpo mucho y yo voy avanzando. Y resulta ser que los temas que ustedes no tocan con sus hijos, otros se los tocan, pero mejor. Fíjense ustedes, yo hice un reel, me siento orgulloso. Hice un reel que tuvo 1021 visitas y 2 comentarios. Me estaba estrenando porque yo no sé hablar poco. Y era sobre el aborto. Y decía esto, a ver si me acuerdo. Decía algo así como, el aborto no soluciona tus problemas económicos, ni te elimina el trauma de una violación. Y ciertamente le priva una posibilidad de vida a una persona que ni tú ni yo conocemos el alcance de donde pueda llegar. Eso es lo que yo digo. Lo único que yo digo. Pero como los temas polémicos generan, una muchacha me escribe, tiene razón, el aborto no soluciona los problemas económicos ni quita el trauma de la violación, pero a veces es necesario abortar. Es algo súper importante. Entonces, el único video que yo tengo un canal de YouTube que se llama Abrazando Nuestra Fe, que tiene muchos años. El único video que yo hice que hablaba de unos temas de sacerdotes homosexuales, yo hice un documental, eso casi 1 hora, eso tiene más de 250.000 reproducciones. Yo me siento como, no sé cómo decirlo, este artista horrible, me siento como Maluma. Pero resulta ser que cuando usted ve los comentarios, tengo 250 insultos. Me dicen gay, salido del closet, hipócrita. Eso es lo que tenemos que no temerle al cristiano. Porque el
cristiano que le predica al mundo la palabra de Dios no puede estar esperando flores. Es más, si te las lanzan, cuidado que estás predicando mal. Se lo digo en esos planos. Porque la palabra de Dios nos mueve. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos hace ser personas de la verdad. Y por eso todos los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos, algunos matados, algunos dejados en soledad. Por eso todos los apóstoles menos Juan murieron mártires. No le tengamos miedo a eso. Finalmente me quedo con la imagen de Cristo en el huerto de Getsemaní, como nos decía Yamile muy bien. Porque Cristo en el huerto de Getsemaní, fíjense ustedes la mirada del Dios que lo consigo mirando hacia abajo, la mirada del Dios que me mira al mismo nivel que yo. Es importante también que se me había olvidado decírselo. La mirada del Dios que mira a la autoridad, y la autoridad lo mira a él, pero la autoridad del mundo mira a Dios hacia abajo. Aquí no me estoy metiendo a su Dios en los temas de leyes, en los temas políticos. Aquí la fe para las iglesias. Aquí vinimos a gobernar al pueblo, porque el pueblo es el que manda y el pueblo es la voz de Dios, y por ahí se va. Así muchas veces en el trono de nuestros gobiernos del mundo se sienta a gobernar la arrogancia, la soberbia. El único rey, y por eso es que es referencia todavía hoy, que gobernaba de rodillas ante Dios, era el rey David. Y por eso cuando Cristo entró en Jerusalén le decía, Hosana al hijo de David. Y David se equivocó. David cometió pecados graves. Ustedes conocen el pecado de David, ¿sabes? Yo les hablé de eso si se acuerdan la otra vez. El pecado de la lujuria, del adulterio, del crimen y del asesinato. Pero David supo pedir perdón y supo gobernar con humildad ante Dios. Esta última mirada es la más común que nosotros tenemos ante Dios. Porque entonces aquí viene la pregunta, ¿dónde está Dios? Volvemos a lo mismo. Aquí podemos tener un Dios que te ha estado invitando a seguirlo, le dijiste que no. Aquí tenemos un Dios que te está invitando a proclamarlo con valentía, a defenderlo, a introducirlo en tu casa, en tu sociedad, y capaz preferimos el pecado de la omisión. Pero con esta imagen de Dios es la que me quiero quedar finalmente. ¿Dónde está Dios? Yo les comenté a ustedes, y eso lo hemos vivido mucho, muchas veces le hemos pedido a Dios tantas cosas que sentimos no han tenido la respuesta que esperábamos. La salud de seres queridos, la transformación de nuestro país. A veces cuando yo me pregunto sobre la transformación de nuestro país, exactamente qué pedimos, que se vaya alguien o qué pedimos que venga. Porque eso también es lo que Dios me dirá, ¿no? Es como cuando sus hijos les piden algo, papá, dame un teléfono, y usted solamente se queda en el equipo y no evalúa la entrada, el mundo al que le estamos dando entrada a nuestros hijos. Que ya ahorita todos los niños tienen teléfono, así que no estoy criticando eso. De hecho, mi hijo me preguntó estos días, papá, ¿y yo cuándo voy a tener un teléfono? Pasarán más de 1000 años, muchos más. Creo que mi esposa le dijo, cuando tiene 4 años, sabemos que eso no va a pasar así. Pero esta mirada me parece importante porque Cristo, a mí me llamaba la atención, que todo el que se le acercaba a Cristo a pedirle un milagro, todo el que se le acercaba a Cristo a pedirle un milagro, Cristo se lo hacía. Inclusive la resurrección de Lázaro. Lázaro tenía 3 días muerto, ya en el 4.º día que yo olía a zapatos sin borocanfor. Terrible. Estaba descompuesto. Y Marta, la hermana de Lázaro, le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿De quién era la culpa de la muerte de Lázaro? De Dios. Porque tú no estuviste, porque no estuviste presente. La hija de Jairo también había muerto, él la resucitó. El servidor del centurión, un romano, que Cristo dijo que no había encontrado en todo Israel una fe tan grande como la de ese hombre, le curó. La suegra de Pedro, debe quererla mucho, debe haberla querido mucho, porque es algo así como, Señor, mi suegra está enferma, si en tu reino tienes una habitación para ella, yo te pago por adelantado el depósito. No, pero fíjese, curó a la suegra de Pedro. Hasta la suegra de una cura. Eso no le va a gustar a muchas personas, pero sí, Dios cura suegras. Las cura. No las convierte, las cura. Pero resulta ser que cuando Cristo, al que todo le decía que sí, le pide a su Padre un favor, desde su ser hombre, desde su miedo, desde su temor,
La respuesta de Dios es el silencio. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Allí hay que hacer una pausa, un punto y seguido, un punto y aparte, 3 puntos suspensivos. Porque luego de ese silencio es cuando Cristo dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso no es una frase tan corrida, no la lean tan rápido. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mirando al cielo, el silencio. Porque a veces tenemos que pasar por cruces. Y voy a cerrar porque esto no lo vamos a hacer, pero si quiero después de repente dejarles un espacio para que ustedes puedan también interactuar con quienes vinieron. Porque dentro de lo que hemos hablado, del Dios que me transforma, del Dios al cual soy indiferente, del Dios al cual he sido omisor, o sea, no he sido valiente, o esta imagen, aquí voy a cerrarme con una idea. No sé si lo voy a explicar también, pues yo no tengo muchos conocimientos químicos o de piedras y de rocas, pero voy a explicar. Las perlas, que son muy costosas y a las mujeres les encanta tener zarcillos de perla, sobre todo, por ejemplo, en esta zona donde tenemos a nuestro amigo el Coqui, entonces usted puede andar con sus perlas porque entonces puede lucirlas. Las perlas tienen un valor incalculable, ¿verdad que sí? Valor incalculable. Resulta ser, no sé si la palabra es molusco, por favor corríjame si alguien sabe lo que está dentro del animal que tiene la perla, si es un molusco, ok. Eso es, generalmente hay un sitio de 7 padres en Estados Unidos que usted iba y sacaban el molusco delante de la persona y dependiendo del tamaño de la perla le hacían un zarcillo, un collar, una gargantilla y la persona pagaba, bueno, miles y miles de dólares. Y él decía, caramba, pero ¿de qué depende que la perla sea pequeña, sea mediana o sea grande? Y la vendedora lo llama aparte y dice, padre, ¿usted sabe lo que es una perla? Y dice, no, bueno, explícame. Entonces, bueno, una perla, resulta ser que el molusco cuando está en el mar, en el fondo del mar, generalmente hace un hoyito, es algo natural por el mar, y se le mete tierrita. Y eso genera una infección. Esa infección, el molusco la va envolviendo como un mecanismo de defensa, imagínense nuestros glóbulos blancos actuando sobre ella y va envolviéndola y obviamente mientras más grande sea la infección, más grande será el proceso y sale la perla. Lo que saca de ese aprendizaje es la siguiente: lo que usted carga en su oreja es una infección. A lo que usted invirtió tantos millones o tantos miles es una infección, no la vaya a botar. Si la bota me la da a mí. Pero lo que le quiero explicar es lo siguiente: cuando nosotros recibimos heridas en nuestras vidas, porque nos traicionan, porque nos decepcionan, porque nos agreden, tenemos que ver qué producimos de respuesta. Y la invitación es a producir perlas. No sé si me captan la idea. Producir perlas. Cristo estando en la cruz, crucificado, pasa un hombre y le dice, bueno, tú no eres el Mesías, bájate de ahí y creeremos en ti. Y Cristo produce una perla. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Luego tiene el ladrón, se dice ladrón bueno, ladrón malo, ladrón de la derecha, le dice, bueno, pero sálvanos y sálvanos. Y Cristo produce esta perla, el silencio. A veces la mejor respuesta es el silencio. Luego tiene el otro ladrón que dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Un ladrón. Los romanos no crucificaban a cualquier persona, ojo con eso. Estas personas tienen que haber sido verdaderamente unos delincuentes. Y Cristo le produce otra perla. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, desde la necesidad y el dolor, quitémonos esa idea de que Dios a todo lo que le pidamos le va a decir que sí. Aprendamos a producir perlas y a dejarnos guiar por su amor, porque esta vida es temporal, es un viaje que va a terminar. No sabemos ni el día ni la hora, y si alguien lo supiera, igual no me interesaría saber. Lo que me interesa es vivir cada día, y cada día que viva hacerlo de la mejor manera y con la mejor disposición de servicio, para quitarnos de nuestras mentes ese ejercicio de juzgar, de criticar, de evaluar
y sencillamente confiar en que si Dios está presente en tu vida, en tu hogar, en tu familia, vas a estar bien. Y por eso ustedes son unos padres, ojalá que no sean padres en extinción, porque los padres de hoy, y yo me incluyo, llevamos a nuestros hijos los sacramentos por si acaso, porque le toca o porque el colegio abrió la opción. Pero si aquí se nos invitara, es la gran reflexión, a un encuentro con Dios, donde no hay nada por medio, no hay una lista para pasar, vendríamos, le dedicaríamos ese tiempo a nuestro Señor. Ya nos estamos acostumbrando hasta a vivir sin misas presenciales. Y por eso a mí me llama la atención, fíjense ustedes, que Dios a todos les saca un aprendizaje. Juan Pablo II decía una vez a un sacerdote, me llama la atención ver las colas tan largas para comulgar y los confesionarios tan vacíos. Y resulta ser que San Pablo nos dice, cuidado, porque cuando recibimos a Cristo indignamente estamos recibiendo nuestra propia condenación. Y no por un elemento de darnos miedo, sino que verdaderamente el ejercicio de la humildad, el Señor te necesito, aquella frase que dijo el centurión y que quedó grabada en nuestra liturgia, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que me sanes. Eso se lo decimos al Señor. Yo he tenido representantes, no de este colegio, que han peleado conmigo, pero ¿quién es la iglesia para decirme que yo no puedo comulgar? Nadie. Nadie. La iglesia no es nadie para eso. La respuesta es la iglesia, tú en tu conciencia y yo en la mía. Porque la Eucaristía no es un derecho, y le decía a la madre ayer, la Eucaristía no es una caja de clavo. Es que vamos a aprovechar, porque bueno, ya que vino ahorita vamos a meter todo lo que faltaron. No, la Eucaristía no es una caja de clavo, o una caja que te vaya a retirar para algo, o unos regalos de celulares que vamos a dar. La Eucaristía requiere de su hijo y de su hija una conciencia de lo que va a recibir, una vivencia y un compromiso de que lo va a seguir viviendo. Y además, el acompañamiento desde la oración. Ustedes se sorprenderían de saber, y lo digo con mucho orgullo, que mi hijo con 3 años, va a cumplir 4 ahorita este mes de marzo, se sabe el Padre Nuestro, la oración del Ave María, el Gloria corto, se sabe la oración propia teresiana, no la omnipotente, la de todo sea la mayor honra y gloria de Jesús, se la sabe completica, y ya está en el yo confieso. ¿Y por qué yo le voy a enseñar a un niño de 3 años el yo confieso cuando una parte tiene que decir por mi culpa, por mi gran culpa? ¿Qué culpa tiene tu hijo? Ninguna, pero tiene que ir aprendiendo a pedir perdón. Tiene que ir aprendiendo a reconocerse que necesita de Dios. Y eso es todas las noches. Yo me puedo estar cayendo del sueño. Y si no lo hago yo, mi esposa también está pendiente de eso. Pero todas las noches ese niño reza. Y después voy por el credo. Y después voy por la salve. Porque los límites los ponemos nosotros. Sí se puede, papás. Hagan de esto un espacio de verdad creíble para sus vidas. No lo hagan un momento que va a pasar. Comprométanse con la formación de sus hijos espiritual. Porque si no, no le estamos dejando nada. El mundo no sabemos ni siquiera para dónde va. Para este año se esperaba que un meteorito que para julio pase cerca de la Tierra. Y así vivimos. Terremotos, pandemias, enfermedades. No podemos vivir con miedo tampoco. Hay que vivir y ser muy responsables con cuidarnos la vida, porque es una responsabilidad. Pero no podemos paralizarnos ni colocarle a Dios excusa a razón del miedo. Porque ¿saben qué sintió miedo? Este señor acá. Hasta sudó sangre. La Madre Teresa de Calcuta decía que Cristo sufrió más allí que en la cruz. ¿Y saben por qué? Porque allí experimentó el abandono de Dios. ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta de que inició esta charla y es la pregunta con la que la termino. Que Dios nos bendiga a todos, nos vemos en la oración. Si alguien quiere, por favor, desde su vivencia de hoy, darnos un testimonio con su tapaboca, le puedo facilitar el micrófono para que nos dé un regalo, porque a veces Dios nos habla a través de ustedes. A veces el Espíritu Santo dice, mira, esto le faltó decirlo a Luis, y lo tú. Les dejo un espacio para que interioricen, y si alguien quiere, por favor, decir algo, tenemos 10 minutos, porque ahorita tenemos que desocupar, porque a las 11 viene otro grupo y tenemos que hacer un ejercicio de limpieza también acá. No porque ustedes tengan hediondo, es porque tenemos que estudiar. Gracias, pues les dejo un espacio para que interioricen.